Vamos a leer lo que es la libertad de Lot. Se recuerda, la semana pasada pues terminamos ya con lo que era la separación de Lot, el capítulo 13, Lot y Abraham. Y vimos cómo la bendición de permitir que otro tome las decisiones, no por uno, y ser más consciente y dejar que la otra persona se bendiga o él mismo se cuelgue. Y vimos lo que pasó la semana pasada con Lot. Él realmente al final terminó básicamente colgado por él mismo. ¿Dónde puso su tienda? A la puerta de Sodoma, donde estaba todo lo peorcito. Anduvo de por ahí y le gustó Sodoma. Ahí con los afeminados le gustó. O sea, había tanto espacio, no, a él le gustó con los afeminados. Entonces vemos que él solito decidió. Abraham le dijo, papito, le dijo, la tierra es tuya, haz lo que querás. Si tú fueres a la izquierda, me voy a la derecha. Si fueras al norte, me voy al sur, le dijo como sea. Entonces Lot decidió irse para la llanura del Sinar. Dijo, no, aquí está bonito, parece tierra de Egipto. Aquí la hice. Pero no, él terminó en Sodoma. Y vamos a ver, por andar buscando el pecado, lo que le pasó. Terminó sin nada. Amén. Entonces tenemos que ser sabios. A veces tenemos que tomar las decisiones conforme el corazón de Dios. Sin embargo, Abraham, miramos que él hizo todo lo contrario. Él decidió pues dejárselo toda la tierra a Lot. Sin embargo, cuando Dios habla con Abraham, ¿qué le promete Dios a Abraham? Abraham le dice, toda la tierra que ves es tuya y se la voy a dar a tu generación, es tuya. Pero si Abraham la estaba regalando, Lot, la tierra es tuya, haz lo que quieras, porque iba a ser de él. Interesante, ¿no? Entonces el premio de Dios a Abraham, miramos la semana pasada, y efectivamente recibieron la tierra en el día de hoy. Usted sabe, en 1948 Israel tomó la tierra. Israel, que estaba en la diáspora, que estaba por todos los países del mundo, la mayoría regresó a Israel ese día. Volvieron a tomar la tierra que habían añorado con todo su corazón. Y eso ha sido el luchar de toda la vida de Israel, que se terminó básicamente en 1948 tomando la tierra, aunque todavía siguen las guerras internas con Palestina y los que están, palestinos que están en Gaza y en Cisjordania. Entonces usted puede ver cómo Israel ha sufrido por haber sido desobediente, no teniendo un lugar o una morada fija, aunque fue prometido a Abraham que esa sería su tierra para que vivieran sus generaciones. Interesante, ¿no? Al día de ahora pues ellos ya gozan de un estatus mejor, pueden adorar en el muro oriental, y está cerquita la mezquita en lo que se pueden apreciar las fotografías, pero no pueden cruzar después del muro. Así que todas sus oraciones lo hacen en el muro de los lamentos, porque no pueden ir, ya que no está el tabernáculo, que después se llamó el templo, ya no existe. Por lo tanto, ellos tienen que hacerlo del lado del muro, esperando que un día, y no muy tarde, hermano, cuando usted se dé cuenta, cuando menos lo piense, van a empezar a poner las primeras piedras para hacer el muro, el templo en Jerusalén. Cuando menos se dé cuenta, cuando menos sepa usted, van a estar las noticias diciendo que el templo se está construyendo. Eso va a ser rápido, hermano, muy pronto. Eso quiere decir de que Cristo va a estar a las puertas. Dos cosas: puede que nos vayamos antes que empiecen con eso, o puede que nos vayamos después que comience con eso. No sabemos. Una cosa es segura, que va a pasar, va a pasar. Así que no se sorprenda si un día lo mira, y tampoco se preocupe, porque usted no se va a convertir el último día, usted tiene que convertirse desde ya. Muchos están esperando, no, cuando escuche esas noticias me voy a convertir. No necesita, conviértase hoy y transforme su vida. Ya no siga dependiendo de nada más, sino solamente de Jesús. Bien, oramos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias esta noche. Esperamos, Padre bendito, que nos hables al corazón. Señor, que esta palabra tenga uso para nuestro tiempo y podamos aplicarla, Señor, hasta nuestros días. Y así, Jesús, seamos de alguna manera movidos al cambio, movidos al arrepentimiento, movidos, Señor, por tu palabra que es eterna. No, quédate con nosotros de principio a fin en este sermón. Amén y amén. El capítulo 14 dice de la siguiente manera: de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Lazar, Kedarlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim. Estos reyes son, mire, en aquella época, cuando usted puede leer las historias, se va a dar cuenta que fue una época de conquistas. O sea que ahí el más fuerte tomaba al más débil. Entonces lo que hacían era multiplicarse rápidamente y aprender el arte de la guerra
y con sus ejércitos iban y subyugaban a las ciudades más pequeñas. De esa manera se iban llenando de más personas y así tenían más gente en el ejército conquistando, porque de eso se trataba. Entre más conquistaba, más poderoso se volvía. Entonces lo hacían de esa manera. Por eso vemos en este caso que no fue la diferencia. Estamos ya en el tiempo de Abraham. No han pasado tantas generaciones después del diluvio. Y ya vemos que empezaban ya estaban las conquistas. Ya ellos andaban, se ponían de acuerdo, como ve aquí, reyes que se pusieron de acuerdo. En los días de Amrafel, rey de Sinar. Entonces con Arioc, con Kedorlaomer y Tidal, ellos empezaron a subyugar a los pueblos, y estos son los que fueron, lo que dice en este momento, el versículo 2, que contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Entonces vemos que estos 4 reyes se pusieron de acuerdo para ir a conquistar a los reyes que acabo de leer del versículo 2. Aquí hay 4 ciudades. Las que son interesantes, por ejemplo, la primera, que es Sodoma, que usted la conoce por la historia y sabe qué aconteció en Sodoma. Gomorra, también conocemos ciudades por la Biblia, las hemos escuchado, Sodoma y Gomorra. Y también algunos tal vez conocerán o han oído la historia de Adma y Seboín. Estas eran ciudades que estaban cercanas a Sodoma y Gomorra, y se supone que cuando fueron destruidas estas ciudades, ¿qué descendió del cielo, hermano? Agua, ¿verdad? Entonces, después que descendió el fuego del cielo, estos fueron consumidas. También no fue solamente Sodoma y Gomorra, sino también Adma y Seboín, que supuestamente quedó completamente barrido. No quedó nada, hermano, quedó destruido todo, y hasta el día de ahora pues no hay vida donde estuvieron esas ciudades asentadas. Entonces vemos, estas se ponían de acuerdo los reyes y se iban a la conquista. Se pusieron de acuerdo y vienen a la conquista de los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín. El versículo 3 dice: todos estos se juntaron al valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Ya de por sí habían sido conquistados estas ciudades, entonces le servían a Kedorlaomer. Era así, miren, por ejemplo, antes de la guerra le mandaban emisarios. Estos emisarios venían a decirle: dice el rey Kedorlaomer que te rindas y que le sirvas y que le mandes tributo. Entonces, ¿qué era entonces el rendirse? El rendirse era que yo decía: ok, no voy a pelear la guerra, me voy a rendir. Entonces le imponían un tributo. Muy bien, el rey pide que tú le envíes mensualmente la cantidad de tantas reses, tantas vacas, así, ¿no? Y también tanto de oro, tanto de plata. Entonces tenían que estarlo enviando cada mes. Un ejemplo. Entonces llega un momento donde ellos decidían ya no enviar lo que les habían impuesto, o cambiaban el tributo y le decían que ahora iba a ser más. Si antes eran 12 yuntas de bueyes, ahora van a ser 24 yuntas de bueyes. Y decía el rey, entonces en este caso los reyes de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín dijeron: es mucho. Un ejemplo, la Biblia no lo dice en estos versículos, pero era así. Entonces Kedorlaomer decide, como ya no están tributando, o ya no lo están haciendo, se están rebelando, o se están juntando para hacerlo, entonces decide irlos a conquistar. Y al conquistarlo, pues ya la tierra le pertenece al que la conquista, y también, por supuesto, las personas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. El versículo 3, todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año de Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Ham, a los semitas en Sabe, Kiriataim, y a los ir hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo en Hasesontamar. Bien, un detalle aquí en este versículo 7, hermano, donde dice: devastaron todo el país de los amalecitas. Algunos historiadores dicen que los amalecitas no existían todavía.
Si no existían los amalecitas, eso fue después de que los amorreos y estos se fueron saliendo de las ciudades, fueron fundando la nación de los amalecitas. Ahora, entonces, si país de los amalecitas, si no existían. Muy bien, recuerde que el escrito de Moisés, perdón, el escrito de Génesis lo hizo Moisés. ¿Quién conocía a los amalecitas? ¿Quién conoció a los amalecitas? Moisés. ¿A quién atacaron los amalecitas? Los amalecitas atacaron al pueblo de Israel cuando salía de Egipto. Entonces, los amalecitas los conoció Moisés. Y cuando Moisés está escribiendo, quizás no se acuerda cómo se llamaba la ciudad de los amalecitas antes de que los amalecitas llegaran. Entonces, cuando él escribe, ¿cómo escribe? Yo no sé cómo se llamaba antes. Yo voy a escribir aquí amalecitas, que fue la ciudad de los amalecitas. Un ejemplo, yo no sé, antes dicen de que Walnut Park pertenecía a Hampton Park. Entonces se hablaba de Hampton Park, pero ahora es Walnut Park. Si alguien escribiera acerca de esos lugares, diría como antes no se acordaba, digamos que no sabía que se llamaba Hampton Park, escribiera, bueno, y llegaron los policías a Walnut Park. Pero ese Walnut fue después, básicamente así. Moisés quizás no sabía cómo se llamaba antes, o para cuestiones de que la gente lo conozca, le pone que fue devastada la ciudad de los amalecitas. Aunque recuerde, en tiempos de Abraham no estaban los amalecitas, solo estaban los amorreos, fereceos, jerjeseos y todo lo que tenían los hijos de Cam, que estábamos mirando, que leímos en su descendencia, así que no estaban los amalecitas. Es uno de lo que dicen los historiadores y es algo que usted debe recordar cuando esté leyendo los pasajes y poner un poquito de atención para que no se confunda, porque a veces uno tiende a confundirse. Entonces, quedando claro que posiblemente los amalecitas no existían en tiempo de Abraham, sino que los amalecitas aparecieron en tiempo de Moisés, habiéndolo dicho ya y explicado, entonces vemos que también el amorreo que habitaba en Hasezón Tamar. 8. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Alma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. 9. Esto, ¿quién? Kedorlaomer. Recuerde, ¿le sirvieron cuántos años decía anteriormente? 12 años. Y en el 13º año se rebelaron contra el rey que le pagaban tributo. Entonces, este molesto vino contra ellos el año siguiente y a pelear contra ellos. Entonces, estos fueron a encontrarlo y contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Lazar, 4 reyes contra 5. Entonces vemos que los reyes que venían agregando Bela, que era el rey de Zoar, con que venían con los 4, Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín, más Bela, que era el rey de Zoar, el otro rey, entonces ellos eran 5. Pero con Kedorlaomer venían solamente 4 reyes, por eso 4 reyes contra 5 reyes. Entonces eran 5 ciudades. El versículo dice, el valle de Sidín estaba lleno de pozos, de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Entonces vemos que no pudieron contra la batalla, fueron menos o más débiles y venció Kedorlaomer. El versículo 10 dice, el 11 dice, y tomaron toda Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Hermanos, qué triste, ¿no? Se andan poniendo tan cerquita, van buscando el pecado y al final, ¿cómo termina Lot? Va esclavizado, le han quitado todo, le privaron de la libertad. ¿Todo por qué? Porque fue buscando cerquita hasta que llegó a la ciudad del pecado. Aquí vivía en Los Ángeles y poquito a poquito se va usted hasta la ciudad de Las Vegas, la ciudad del pecado. Amén. ¿A poco no le dan ganas? Qué bonito sería vivir en Las Vegas. Entonces, poquito a poquito uno se va moviendo. Bien estaba. Ahí vivía en el sur centro. No, pues se fue acá. ¿Quién lo mandó allí? Entonces, usted tiene que saber ser sabio. Entonces, él poquito a poquito puso su tienda y fue tomado cautivo. Tenemos que ser inteligentes, hermano. El pecado se mira bonito. El pecado es apariencia. El pecado nos agrada.
Pero tenemos que entender que no fuimos hechos para el pecado. Fuimos hechos para alabanza de su gloria. No fuimos hechos para el pecado, no fuimos hechos para Satanás. Fuimos hechos para la alabanza de la gloria de Dios. Sin embargo, nosotros hemos deteriorado todo y ahora nos hemos un poco más inclinado hacia el pecado. Entonces vemos de que se fue Lot, que dice que era el hijo del hermano de Abraham, que era Haram. Bueno, bien, entonces el 13, y vino y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre. Mire, una de las cosas que hay que ver es esto. Por ejemplo, está la guerra, se ha arreciado, son 5 reyes contra 4, los 4 ganan, la batalla se pone dura, empiezan a huir los reyes de Sodoma y Gomorra, y entre todos esos que huían, hubo uno que se fue corriendo también. En estos que huían, pero este que se corrió, sabía de quién era familiar Lot. Ahora, note, hermano, estamos hablando de ciudades grandes, pero este que huye conoce a Lot y conoce quién es su familiar. Algunos argumentan, los historiadores dicen de que en este tiempo no era difícil conocer los familiares, aunque recuerde que Abraham se quedó en otro lugar, no fue con Lot a Sodoma. Sin embargo, le conocían. Había gente que sabía que Abraham era el familiar de Lot. Ahora, ¿era difícil llegar donde Abraham estaba? No. ¿La razón por qué? Porque Abraham era riquísimo, ¿no se acuerda? Era riquísimo, tenía mucho dinero. Entonces, al ver aquellas grandes yuntas de hermano, rápido entendí, conocía que ahí estaba. Y la ventaja es esto, vea cómo dice. Y vino los que escaparon, el 13, y lo anunció Abraham. ¿Abraham el qué? El hebreo. Vaya conmigo al 11:7. Perdón, 11:13. 14. ¿Por qué le llamaron Abraham el hebreo? Lo tiene Génesis 11:13. Perdón, 14. Sala vivió 30 años y engendró a Heber. Y vivió Sala de Heber 403 años y engendró hijos e hijas. ¿Por qué se llamaba hebreo o por qué le llamaban hebreo a Abraham? Porque descendía de Heber. Entonces, a causa de Heber le llamaron hebreos, o de Heber le llamaron hebreo. Entonces, este dice, huyó hasta donde Abraham, el hebreo, a decirle y a contarle lo que había acontecido. Entonces, los cuales eran aliados, y vino el hebreo que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, aliados de Abraham. Abraham tenía ya aliados, hermano, y eran los amorreos. O sea, que si Abraham donde llegaba, hacía amigos. Así igual que nosotros, donde llegamos hacemos amigos. Usted llega a un trabajo nuevo, hace amigos. Nunca tiene enemigos, todos son sus amigos. Aquí con los amorreos Abraham había hecho de alguna manera buena amistad, porque al final estos mismos amorreos le van a ayudar a rescatar a su sobrino, ya va a ver. El 14, oyó Abraham que estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa. Esto ya saben, no eran los esclavos, de los esclavos había tenido, los esclavos habían tenido sus hijos, entonces ya estaban grandes. Y como el esclavo pertenece ¿a quién? A su dueño. El esclavo no puede decir no. Papito les dijo a todos, agarren todos ahí cualquier chunche, palo, lo que sea, y nos vamos a la guerra. Y los hombres no pueden decir que no, porque como él es el dueño, tenían que agarrar lo que fuera, espadas o palos, y tenían que ir a la guerra. Con miedo o sin miedo, tenían que ir. Así como aquí, hermano, vamos a evangelizar. Ay, yo no sé evangelizar, yo mejor no voy. Si fuera en el caso igual, hermano, todos evangelizar, agarren sus Biblias y nos vamos, usted no tendría opción, porque como un esclavo es esclavo. ¿Cuántos aquí son esclavos? ¿Entiende? Entonces el esclavo obedece a su amo y la palabra dice que todos debemos evangelizar. Entonces no hubiera problema. Vea que si nosotros cumpliéramos la Biblia, no hubiera problema. Si supiéramos la hora que tenemos que ir a hacer las cosas, el horario, todo, no hubiera que andarle, hermano, camine, hombre, hermano, ¿dónde está? Véngase, hombre, hermana, no, nada, no hubiera necesidad de eso. Y usted tampoco tuviera necesidad de mentir. Hermano, ¿qué pasó? No va a venir ahora. Hermano, me ha entrado una gran calentura. Usted no sabe, me duele todos los huesos. Hermano, y está en el parque disfrutando con la familia. Viera, hermano, mire, ahorita estoy en cama, no me puedo levantar. Y después se toma la foto y la sube al Instagram o a Facebook. Y dice, ¿cómo? Que no estaba enfermo, que andaba en el hospital, dicen uno. Aquí ando en la clínica, dicen. Sí, pastor, ando en la clínica con los niños. Y ocupan al niño, hermano, que anda en la clínica y no anda yendo a ningún lado. Entonces, si ve,
Interesante cómo suceden las cosas. Entonces, estos eran prisioneros y tenían que obedecer. Y los armó a todos. Supieran pelear o no supieran pelear, nos vamos. Ahí apóyense con cualquiera. Bulto van a hacer, pero vámonos. Entonces, ya armados, vea lo que pasa. De todos los nacidos de su casa eran 318. Hermano, de verdad que era riquísimo Abraham. ¿Cuántos esclavos tenía? 318 esclavos. Ahora, si hay empresas que ganan mucho dinero con 2, 3 gatitos trabajando, ahora imagínense, tiene 318 empleados. Y estos son esclavos, estos no ganan ni un 5. Estos no ganan ni un 5. Entonces, sí, era riquísimo. Versículo 14. Sí, estamos en el 14. Eran 318 y lo siguió hasta Dan. Y cayó noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba al norte de Damasco. Y recobró y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Vea qué bonito. Les cayó sobre ellos, ¿cuándo? De noche. Y los agarró, hermano, y los venció a todos. ¿Cuántos reyes eran? 4. 5 eran Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboín y el de Zoar. 5 reyes. Aquí, entonces, con esto fueron 4 contra 4 reyes fueron, pero también a Abraham lo acompañó Manre el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner. Estos lo acompañaron. Los 3 fueron con Abraham y trajeron de regreso a lo que iba. Entonces dice, los siguiendo hasta Joba, todavía los persiguió, huyeron y recobró todos los bienes. Fíjese, recobró todos los bienes. Y también recobró a Lot, su pariente, y también recobró los bienes de Lot. O sea que no los dejó ir con todo. Y recuperó también a las mujeres y a la demás gente. A todos los que llevaban esclavizados, Abraham los recuperó. Esa es la bendición de un siervo de Dios. Esa es la bendición de alguien que sigue a Dios. Ahora, después de eso, hermano, vamos a leer un pasaje no muy conocido, mayormente el nombre, hablando de Melquisedec. Hablando ya, primero determinamos, Abraham rescata a Lot, pero fíjese que el propósito de la escritura no es tanto hablar del rescate de Lot, sino de quién va a recibir de lo rescatado. ¿Entiende? Hay algo que tiene que pasar, entonces algo superior. Y aparte de lo que está hablando, cómo fue que los reyes fueron y tomaron, es una historia muy bonita, pero lo que quiere hablar es de lo que sigue. Vea lo que dice. Cuando de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. ¿En dónde ha escuchado esto usted de pan y vino? En la Santa Cena. Hermano, ¿qué ilustrará en este momento Melquisedec, rey de Salem, que significa paz, o Jerusalén, es el final de Salem? ¿Qué significa? Que aparece el rey de Salem y resulta con pan y vino a recibir a Abraham. Pero si usted se fija, cuando empieza el versículo bíblico, el 17, Moisés está narrando así, dice, día de la derrota de Kedorlaomer, o sea, Abraham venía de regreso, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Recuerda que los reyes estos, Sodoma y Gomorra, ellos huyeron. Entonces este rey había huido cuando se da cuenta que había a recibirlo. Pero no solamente salió el rey de Sodoma. ¿Quién más salió? Dice el versículo siguiente. ¿De dónde apareció Melquisedec, hermano? ¿Cuántos reyes eran? El rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Zeboín y el rey de Zoar. ¿De dónde salió Melquisedec? Entonces dice que nomás sale de Sodoma, apareció entonces Melquisedec y apareció con pan y vino. ¿Sí? El pacto que va a hacer después con su pueblo Jesucristo. ¿Qué levanta él? El pan y el vino. ¿Con quién lo hace? Con la descendencia de Abraham. Con el pan. Entonces, interesante. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino.
19. Y le bendijo diciendo: sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí encontramos algo, hermano, que a nosotros no nos gusta, y es esa palabra, ¿verdad? ¿Qué salió ahí? La palabra diezmo. Algunos argumentan todavía: ¿será que se puede diezmar? ¿No se debe diezmar? ¿Por qué tienen que diezmar? ¿Por qué la gente tiene que diezmar? ¿Por qué los pastores piden el diezmo? Mire, primero, ¿quién es Melquisedec en la Biblia? Un rey. ¿Pero rey de dónde? De Salem. ¿Y él es sacerdote de qué? Bueno, ¿es rey o es sacerdote? Dice que es el rey de Salem, pero que también es el sacerdote del Dios Altísimo. Es un sacerdote, pero es un rey. ¿A quién le da los diezmos Abraham? ¿Se los da al rey de Sodoma o se los da al rey de Salem, que es Melquisedec? Pero no es solo rey, también es un sacerdote. ¿Cuál es la función de un sacerdote? ¿Cuál es la función de un sacerdote? Interceder por los pecados del pueblo. Entonces, el pueblo viene al sacerdote, le dice: yo he pecado, aquí está el animal, yo traigo la ofrenda de la culpa. Entonces el sacerdote ofrecía a Dios en incienso y todo, y pedía perdón por la persona o por las personas que venían. Entonces él intercede entre Dios y los hombres. Era el trabajo del sacerdote. Entonces, ¿por qué por qué Abraham le da los diezmos a este sacerdote? ¿Cómo sabía Abraham que tenía que pagar diezmos? ¿Y por qué se los tiene que pagar a Melquisedec si la ciudad de él no estaba allí? Sino que fueron otras ciudades las que fueron conquistadas, no la de Salem. ¿Por qué le tienen que dar los diezmos a él y no se los da a ninguno de los otros reyes? Y sin embargo, que a los otros reyes le contesta de esta manera. Vean lo que le dice a los otros reyes. Y le respondió, entonces el rey 21, dame las personas y toma para ti los bienes. ¿Cómo es eso? A uno le paga los diezmos, porque aquí no dice, hermano, a uno le da los diezmos y al otro, el otro le tiene que reclamar por las personas. Y le dice: dame las personas y quédate con los bienes. Y ve la respuesta de Abraham. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Es lo que le acaba de decir Melquisedec, que él es el sacerdote del Dios Altísimo, el creador del cielo y la tierra. Entonces, Abraham contesta de la misma forma. Le dice: no, yo he alzado mi mano, o sea, he levantado mi mano a decirle al Señor: yo no voy a tomar nada del amorreo, yo no voy a tomar nada de esas ciudades paganas, sino que Abraham todavía va a la guerra, se trae a la gente y de su dinero paga los diezmos, o sea, da los diezmos. Y el rey le dice: quédate con los bienes, le dice el rey de Sodoma. Todo es tuyo, tú lo fuiste a traer, quédate con todo. A mí solo dame la gente. Yo necesito la gente para seguir funcionando. Para poder ser rey, hermano, se necesita gente. Entonces él quiere gente. Y Abraham le contesta: he alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, que desde una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre. Estos son los hermanos amorreos, ¿se acuerda que lo habíamos visto? Estos son los hermanos amorreos que fueron con y acompañaron a Abraham a rescatar a los que iban cautivos y a Lot supuestamente, por supuesto que digo, los cuales tomaron su parte. Entonces ellos ya se habían repartido antes de llegar al rey. Entonces la pregunta: ¿quién es Melquisedec? ¿Por qué Abraham le paga los diezmos? ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que pagar diezmos? ¿A poco los diezmos no es una ley sinaítica? Y no dice todo el mundo que los diezmos comenzaron con Moisés. ¿Por qué entonces, si Moisés es el único que sabía de diezmos, por qué entonces Abraham paga diezmos? Si Abraham no sabía que era diezmar. Si en la ley de Moisés es que aparece el diezmo, entonces ¿por qué Abraham paga el diezmo? Vaya conmigo a Hebreos 7. Hebreos capítulo 7. Vamos a leer el versículo anterior que dice el 20, 6:20. Y me da un fuerte amén cuando lo tenga. Amén. Muy bien. Donde Jesús entró por nosotros
como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según... Hermano, ya vamos encontrando quién es Melquisedec, ¿no? Mire, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote? El que entraba una vez al tabernáculo a ofrecer sacrificio, una sola vez por todos los pecadores, una sola vez por el año. Entonces, sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, el versículo 1 dice: porque este rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asignó los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Entonces, rey de justicia y rey de paz. ¿Quién es el rey de justicia y el rey de paz? Ya vamos llegando, ¿no? Ya vamos llegando. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es el principio y el fin? ¿Qué dice aquí la Escritura? Sin principio de días, ni fin de vida. Entonces ya vamos llegando. ¿Quién es Melquisedec? No hemos entendido todo. Vamos a seguir leyendo, también entendemos todo. Considerad pues cuán grande era este. Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces, ¿a quién le dio los diezmos Abraham? ¿A quién le dio los diezmos? Hermano, le dio los diezmos a Jesús. Esto se llama cristofanía. ¿Qué hizo Jesús? Jesús descendió del cielo, tomó forma de hombre. Mire, el hecho de que Jesús se haya encarnado de una mujer y se quedó aquí en la tierra fue porque Él lo hizo directamente como era natural, desde una mujer. Pero anteriormente, en el Antiguo Testamento, Cristo muchas veces había descendido en forma corpórea. Él es Dios. Él puede hacer lo que Él quiera. Entonces descendió en forma de Melquisedec. Abraham lo conoce y lo primero que hace Abraham es presentar los diezmos de todo el botín. Solo a eso llega Melquisedec. Lo bendice, le dice: el Dios Altísimo te dio la batalla, ganaste porque el Dios te lo dio. Y entonces Abraham le paga los diezmos a Jesús. A Jesús. Es el único que le ha dado diezmos a Jesús. De ahí ninguno de nosotros se los da a Jesús. ¿A quién se los da usted? ¿A quién le da los diezmos a usted? Se los da a los hermanos que los andan recogiendo, no es Jesús. Hermano, es el único que le dio los diezmos a Cristo y es el único que los recibió Jesús. Pero tiene una explicación, que es lo que va a hacer aquí en Hebreos, explica por qué también pagó los diezmos. Aparte, está reconociendo que Jesús es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, así como Abraham, el patriarca, pagó los diezmos. Lo que está hablando aquí también, aparte de todo, es que la preexistencia de Cristo no es que acaba de venir, es que Jesús existe desde antes. Jesús existe desde antes de la creación. Y lo que dice Hebreos, por eso, a Jesús le pagaron los diezmos y se los pagó Abraham. Desde allá. Ahora Jesús vino, murió en la cruz, resucitó y fue al cielo. Y es el mismo Melquisedec, el que apareció allá en Abraham, es el mismo que ha muerto hoy y ha resucitado. Eso es lo que está diciendo acá el escritor de Hebreos. El 5 dice: ciertamente los que dentro de los sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, al menor, el menor es bendecido por el mayor. Entonces dice así, mire, dice el escritor, bueno, la cosa está así. Leví tiene que recibir los diezmos ¿de quién? Bueno, primero empecemos por algunos, yo sé que algunos van a entender, pero otros no. Entonces empecemos así. ¿Quiénes eran los que participaban en el sacerdocio? ¿De qué tribu? ¿De qué tribu era Moisés? Levita. ¿De qué tribu era Aarón, el primer sacerdote? Levita.
sus hijos, levitas, todos los que trabajaron en el tabernáculo, levitas, todos los que ofrecían los sacrificios en el templo, levitas. Entonces la única tribu que podía ser sacerdote era Leví. Entonces, ¿quién recibía los diezmos del pueblo? ¿Quién recibía el diezmo del pueblo? Los levitas. Por eso le estoy explicando, los levitas, ¿sí? Entonces, para entender lo que está hablando el Hebreos acerca de Melquisedec y lo que está haciendo Abraham, entonces tiene que entenderse por qué. Porque Jesús es más grande que todos. Porque todos pagaron y además Melquisedec no desciende de la tribu de Leví. Sin embargo, está diciendo él, recibió los diezmos de Abraham y él no pertenece a la tribu de Leví. ¿Pero por qué los podía recibir? Porque él es Cristo. Porque él es Dios, solo él los puede recibir, son para él. Entonces, todo lo que los sacrificios es para él. Entonces, Leví recibe los diezmos de sus hermanos. Eso dice la Escritura. Véalo. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham. ¿Está entendiendo? Dice, Leví es el único que tiene el derecho al sacerdocio y es el único que toma los diezmos de sus hermanos. Aunque todos son hijos de Abraham. Pero uno tiene una bendición que otro no tiene, y es la bendición de los levitas. Pero aquel cuya genealogía de entre ellos, ¿cuáles ellos? Los levitas. Tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente, ¿quiénes? Sí, porque los hermanos que recogen los diezmos, hermanos, no son ángeles. Aquí dice hombres mortales. Entonces reciben los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, o sea, no está muerto. No murió en la cruz, vive. 9. Y por en Abraham pagó el diezmo, también Leví, que recibe los diezmos. ¿Entiende cómo está la cuestión? ¿Entendemos cómo está la cuestión ahí? ¿O no? Muy bien, mire, dice así, otra vez, volviendo a iniciar. Leví recibe los diezmos, ¿sí?, de sus hermanos, todos descienden de Abraham, pero a uno se le dio un privilegio enorme, un privilegio grande, y es interceder por sus hermanos, y eso le correspondió a la tribu de Leví. Entonces, el detalle es que Melquisedec recibe los diezmos de Abraham, pero Melquisedec no es contado entre los levitas, porque él es uno mayor que todos, es el más grande, y él es el que vive por los siglos. Dice él, pero también se supone que Leví no paga diezmos, ¿verdad que no? Los sacerdotes no pagan diezmos. ¿Por qué? Porque ellos lo reciben. Sin embargo, dice el escritor, ¿saben qué? Leví pagó los diezmos. ¿Cómo? Si ellos reciben los diezmos, ellos no pagan diezmos. Pero el escritor dice, sí, Leví pagó los diezmos. ¿Y cómo pagó Leví los diezmos? Bueno, los pagó con Abraham. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que los pagó con Abraham? Si no ha nacido todavía. Él no había nacido. ¿Cómo puede pagar algo que él no ha hecho y además no ha nacido? Es el mismo hecho de Adán. Adán pecó y todo el mundo fue pecador. Entonces, en este caso, Leví paga los diezmos en Abraham, por eso es que todo el mundo paga diezmos. Hasta los sacerdotes han pagado diezmos. Hasta los levitas pagaron diezmos. ¿En quién? En Abraham. Y eso le decía yo en predicaciones anteriores, se llama la personalidad corporativa. Corporativa. Uno lo hace y la corporación lo representa completamente. Llega el vendedor y el vendedor ¿a quién representa? A la corporación completa. Entonces es la personalidad corporativa. Entonces toman personalidad corporativa o jurídica. Entonces eso es lo que hizo Adán. Adán peca y es la personalidad corporativa. Él peca y todo el mundo recibe el pecado. En este caso, Abraham paga los diezmos y todos los levitas pagaron los diezmos en Abraham. Y se los pagaron a Melquisedec. Y dice, y el 9, vea cómo dice el 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe
los diezmos. ¿Ya entiende? O sea, él pagó los diezmos en Abraham, aunque él los recibe hoy. Pero ellos nunca lo pagaron, sí, pero por estar dentro de Abraham, en Abraham los pagaron. ¿Entiende cómo es la cuestión? Es un poquito difícil, pero es la personalidad corporativa que existe. El versículo 10 dice, porque aún es lomos de su padre, cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ya va entendiendo cómo va la cuestión? Entonces, y es aquí donde tiene que aprender, porque siempre va a haber aquella pregunta de que, bueno, ¿se puede diezmar o no? ¿El diezmo es del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento? Bueno, pregúntele a Melquisedec. Si era el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento. Si viene por la ley, ¿quién puso la ley? Dios a través del Sinaí. Pero anteriormente ya había pagado los diezmos a Abraham sin ley. Entonces, ¿el diezmo es la ley o el diezmo es sin ley? Eso es lo que tiene que pensar. Entonces, cualquier duda que tenga, pregúntele a Melquisedec. ¿Sí? Y de ahí el resto de lo que usted quiera hacer ya es vendaje suyo. Lo que usted quiera hacer con los suyos es su problema. En este caso, Abraham también pudo haber hecho lo que él quisiera, pero rápidamente nomás vio a Melquisedec, él supo lo que tenía que hacer. ¿Qué tenía que hacer? Agarrarte el botín, ponerte su dinero y aquí está, Señor, aquí están los diezmos. ¿Sí? Sencillo. Y eso es lo que narra aquí en Hebreos, lo que aconteció ese día. Entonces el 10 dice, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Versículo 11, si pues la perfección fuera por el sacerdote, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y esto es totalmente diferente, hablando de que Jesús no tiene genealogía acerca de las tribus, sino que es una diferente, una especial, y es según el orden de Melquisedec. Porque cambió el sacerdocio, porque cambiado, necesario es que haya también cambio de ley. Ahora, es bien interesante cómo todo esto lo va ilustrando el escritor de Hebreos para demostrar que todo ha sufrido un cambio a través de Jesús. A través de Jesús es el nuevo pacto, ¿sí? Y es lo que está diciendo él. En el nuevo pacto, Abraham, ¿qué hizo? Pagó el diezmo. Porque con un nuevo sacerdote, con cambio de sacerdocio, se necesita ¿qué? Un cambio de ley. Entonces, Abraham lo hace, recuerde, dentro de los lomos de Abraham no solo iban los levitas. ¿Quiénes más iban? Todos los gentiles, ¿no? Gálatas habla de que nosotros descendemos de Abraham según la promesa. Entonces, en cierta manera, en justicia que hace Abraham, nosotros tenemos que continuar con la misma justicia. Ahora, usted puede leerlo despacio en su casa, despacito, si a usted le interesa, y si no, no se preocupe. El versículo 12, porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel, esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, nadie, porque este es otro, es Melquisedec, porque manifiesta que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún fiesto. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituye mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues anterior a causa de la debilidad e ineficacia, pues nada perfección de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto fue un juramento, porque los otros fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hecho fiador de un mejor pacto. Llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual pueden salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tenía, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo por la ley
por la ley, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, cuando vemos que Abraham, entrega los diezmos a Melquisedec, lo que está haciendo es, ¿qué hacían los sacerdotes? Interceder por el pueblo. ¿Qué hace cuando le entrega los diezmos a él? Entonces, para que haga un sacrificio. ¿Cuántas veces? Una sola vez. Recibe los diezmos. ¿Cuándo hace el sacrificio? En la cruz del Calvario. ¿Entiende cómo es la cuestión? Tiene que ser perfecto. Entonces dice que tenía que haber muchos sacerdotes porque ellos morían. Entonces al morir un sacerdote, ¿qué tiene que hacer? Poner otro sumo sacerdote. Moría que había que hacer otro sumo. Con Cristo no, dice. Viene Melquisedec, recibe. Él es el sumo sacerdote. ¿Y qué recibía? Una vez al año recibía el diezmo o la ofrenda, pero en este caso el diezmo, y tenía que irlo a sacrificar por los pecados. Jesús lo recibe como Melquisedec. Años después, posteriormente, casi 2000 años después, entonces él viene y se pone en la cruz y hace el sacrificio del cual Abraham ya había pagado los diezmos para que así limpiara a todas esas generaciones. Por eso es que todos los que murieron, la esperanza de Jesús, ¿sí? Y ya había sido pagado, ya había sido todo el diezmo para que Jesús pudiera ofrecer el sacrificio. ¿Lo entiende? Abraham lo había hecho por toda su descendencia. Entonces Jesús va, hace el sacrificio. Y es ahí donde usted tiene que preguntarse. Por eso es, ya cambiado el sacerdocio, también debe haber un cambio de ley. Entonces, hermano, ahí usted se responde la pregunta. ¿El diezmo del Antiguo Testamento o el diezmo del Nuevo Testamento? ¿Cuándo vino la ley? La ley vino 400 años después de Abraham. Sin embargo, Abraham 400 años antes había pagado el diezmo. Y lo vemos ilustrado en Hebreos para que usted lo pueda entender mejor, lo pueda hacer el estudio en la casa. Al final de cuentas, el otro domingo hacemos una media introducción acerca otra vez de quién era Melquisedec, por si usted lo ha olvidado. Bien, mis amados hermanos, terminamos este día con lo que es el rescate de Lot y además cómo Abraham tuvo que pagar los diezmos a Melquisedec, rey de Salem o rey de paz y de justicia, como dice la carta en Hebreos. Así que mis amados hermanos, estudien su casa, estudien más y así va a ir viendo cómo poco, si usted se recuerda, poco a poco ha venido, ¿no? ¿Por qué se le llamaba Hebreos? Por Heber, ¿verdad? O Heber, como sea. Entonces, por ello le llamaban hebreos. ¿Por qué Lot fue tomado cautivo también por Kedorlaomer? ¿Por qué se lo llevó? Porque su tienda estaba ¿dónde? En Sodoma. ¿Y el que anda en la miel? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro, hermano? El que anda en la miel algo se le pega. El que con lobos anda, a que todos se les olvida a usted también. Entonces, por andar ahí con ellos, terminó siendo también cautivo. Hermano, hechor y consentidor, penas iguales. Si usted mira que su amigo es pecador, sin nada, no ama a Cristo, ni se le acerque. No vaya a ser, mire, le comentaba, me hablaron en Navidad, yo parece que le comenté, me habló en Navidad un muchacho y me dijo, ¿cómo estás? Me dice, ¿qué estás haciendo? Tomando, me dijo. ¿Y por qué tomás? Me dijo, no, de sección, me dijo, que desde que caí preso, me dijo, caí del evangelio, me dijo. ¿Y por qué caíste preso? Le digo yo, no, hombre, que andas en maras. No, me dijo, es que un amigo mío anda en maras y cuando lo arrestaron por la muerte de no sé quién, me dijo, él me mencionó y dijo que él andaba conmigo, había andado conmigo. Pero no, hombre, me dijo, sí, amigos que somos, pues, me dijo. Y me llevaron 1 año y medio preso, me dijo. Desde entonces me hice borracho y fumador, me dijo, en la cárcel de sección. Porque eso, vieras qué horrible es, me dijo. Horrible. ¿Por qué fue a la cárcel? Por tener amigos que andan en las pandillas. Andaban bien contentos, jugando y de repente pues se fue cada quien para su casa. Bueno, él se fue para su casa y el otro fue con los otros a matar. Se agarran a aquel y ¿con quién venía? Yo venía con aquel, dijo. Entonces eso le pasó básicamente también a Lot. Allá anda bien tranquilo y dice, no, si uno no es nada malo. Eso más que todo uno cuando es joven, ¿no? Si yo no ando en nada malo, mamá, yo no ando en nada malo, papá, yo no. Entonces al final se da cuenta que termina en situaciones difíciles. Sea sabio y no ande en pasos que no debe tomar. No agarre caminos que no le correspondan, porque cuando menos sienta, la ley va a llegar y usted se va a ir. Tenga cuidado, así que es bonito aprender de la Escritura.
además de todo lo que usted haya podido aprender, recuerde, cada quien, mire, aquí hay varios, y muchos de ustedes, no todos aprendieron lo que tenían que aprender igual. Unos tomaron parte, otros tomaron otra parte, otros, y si se pudieran preguntar qué aprendió del sermón, se daría cuenta que no todos aprendieron lo mismo. No todos percibimos lo mismo. ¿Por qué será? No lo sé, solo Dios lo sabe. Nos ponemos en pie, hermano, vamos a la parte que le corresponde al Señor. Perdón.